Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Maldita Narrativa, donde aquí Elio Guardiola intento explicaros un poquito más y de forma muy llana, muy cercana, el poder de las historias, el poder del storytelling, de la narrativa y sobre todo también enfocado a la oratoria, al poder hablar en público, a esa comunicación emocional, persuasiva y también, ¿por qué no?, esa parte de comunicación corporativa, no solo en las marcas personales. Fijaos que en el capítulo de hoy, que precisamente es un capítulo extra, que normalmente lo comparto, cada capítulo lo comparto los jueves, hoy quería aportar una suma más, un cachito más de ese conocimiento y sobre todo enfocado a las tendencias del storytelling en las empresas para el 2025 y, ¿por qué no?, para el 2026. Normalmente los sábados no suelo compartir mis capítulos del podcast, pero hoy hago una excepción porque me apetecía un montón poder compartir esos contenidos que creo, desde mi perspectiva, que tanto para marcas personales como para empresas os va a funcionar. Cuando hablo de marcas personales, me refiero en este caso sobre todo a líderes, a directivos, a ese perfil más, bueno, pues quizá más corporativo, más empresario, que tiene unos objetivos diferentes. Así que empezamos con este capítulo extra de Maldita Narrativa con tendencias del storytelling en las empresas para este 2025 y 2026. Fijaos, si algo tengo claro es que el storytelling sigue evolucionando a pasos agigantados y esto es una realidad. Lo que está haciendo el storytelling es adaptarse a los cambios tecnológicos, a los nuevos hábitos de consumo y sobre todo a las expectativas de una audiencia cada vez más exigente. Y esto creo que no soy la única que lo dice. De hecho, somos conscientes de que nosotros como usuarios cada día somos más exigentes. Tenemos la competencia a un clic y encima tenemos la oportunidad de tener la información y los contenidos a nuestro alcance a golpe de clic, a golpe de un botoncito. En 2025 contar historias no es suficiente y siento mucho decirte esto siendo el abogado del diablo que te dice esto, pero las marcas deben hacerlo de forma estratégica, de forma sobre todo innovadora y con un impacto real en nuestra comunidad, en su comunidad. Vamos a ver qué tendencias ya están marcando la diferencia este año y lo seguirán haciendo en 2026. Fíjate, la primera es la inteligencia artificial convirtiéndose en narradora y aliada. La primera tendencia que quiero hablarte es precisamente de la IA. Estamos en la era de la IA, de la tecnología, de la sobresaturación de información y de una tecnología que avanza a pasos también agigantados y es abrumador, soy consciente de ello. Pero fíjate cómo la inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa para convertirse en una herramienta imprescindible en la comunicación de las marcas, ya sean marcas personales, ya sean marcas corporativas, ya sean empresas. La IA ha llegado para quedarse y esto todos lo sabemos. Y en el universo del storytelling ya está demostrando su potencial. Fíjate que herramientas de inteligencia artificial van a permitir, y están permitiendo ya, pero van a permitir más aún a las empresas personalizar sus historias de forma muy precisa, adaptándose a las preferencias y al comportamiento de cada usuario. Gracias a la IA generativa, precisamente el storytelling puede adaptarse en tiempo real a las preferencias del usuario, ofreciendo experiencias narrativas personalizadas. Así que piensa en ello, desde asistentes virtuales hasta contenidos creados con datos en tiempo real, desde chatbots que responden con mensajes que parecen escritos por un humano, hasta plataformas que generan contenido basado en datos y emociones. Así que la IA se convierte en una poderosa aliada para crear experiencias únicas. La clave está en encontrar el equilibrio. Y digo está, pero también estará, porque todavía más aún vamos a entender cómo la IA es parte de nuestro día a día, pero de momento no nos puede sustituir. Digo de momento porque quién sabe dentro de 5 años o de 10 años. Ya sabéis que al ser humano le encanta especular, pero bueno, hay gurús por ahí que dicen que la IA ya ha sobresaturado esa información, ya se ha comido toda la información de Internet y que por supuesto ahora ya empieza a tener como personalidad. Pero esto es para otro capítulo.
Volviendo un poco a las tendencias del storytelling en las empresas o en las marcas para el 2025 y 2026, y en esta primera recomendación que os estoy dando o en esta primera tendencia es que la inteligencia artificial se convierte en narrador y aliada. Pero la clave está en encontrar el equilibrio, como bien te decía. La tecnología puede optimizar la narrativa, pero la esencia humana sigue siendo el alma del storytelling. Así que la diferencia está en contar historias que resuenen de manera única en cada audiencia. La segunda tendencia es que el storytelling va a ser inmersivo, con realidad aumentada, lo que llamamos con el acrónimo AR, y la realidad virtual, VR. Las marcas que apuestan por la realidad aumentada y la realidad virtual logran conectar con su audiencia de una forma más sensorial, más memorable, sobre todo más sensitiva. No hablo solo de contenido visual impactante, pues esto también evidentemente, sino de experiencias interactivas que sumergen al usuario en la historia, es decir, que lo involucran, que ese usuario además lo que logra es sentir que forma parte de la historia de esa marca. Por lo tanto, en consecuencia y por ende, lo que logramos haciendo involucrar al usuario dentro de nuestra historia como marca es que sienta que es parte de un propósito mayor. Es decir, desde probar productos en entornos virtuales hasta vivir narrativas gamificadas. El storytelling inmersivo es y será una de las grandes revoluciones en este 2025. Así que el storytelling ya ha empezado a dar un salto hacia la experiencia multisensorial. Las marcas apuestan cada vez más por entornos virtuales e interacciones inmersivas para cautivar a sus audiencias. Lo hemos visto en un montón de marcas ya y en publicidad sobre todo. Incluso os diría más, esto ahora haciendo un poco de improvisación, estoy pensando un poco en esa publicidad de realidad aumentada que hay en Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, encima de algunos de los bueno, de las tiendas físicas, arriba hay como una especie de escaparate donde hay animales o donde hay personas que parece que sobresalgan a tamaño XXXL, que sobresalgan de esa pantalla o de ese espacio, ¿no? Y parece que tengas que poder tocarlos. Entonces, esto es precisamente storytelling inmersivo. Imagina que puedes recorrer virtualmente una tienda, explorar un producto en 3D, incluso 4D si me apuras, o ese famoso 7D que hay, que si buscas 7D, productos o imágenes en 7D, verás cómo esas imágenes en 7D son como pequeños vídeos que dentro de un espacio parece que sean reales, ¿no? Y que parece que puedas tocarlos. Lo que también quiero que imaginéis en este sentido es sumergiros en una historia desde vuestro móvil o incluso las gafas de realidad virtual. Esta tendencia abre nuevas formas de emocionar, conectar y sobre todo sorprender. Ese efecto wow, ese factor sorpresa, en este caso en positivo, algo beneficioso. El reto es diseñar experiencias que no solo sean llamativas, sino que cuenten historias con sentido y valor emocional. Aquí os traigo o te traigo esta tercera tendencia y es precisamente el data storytelling, los datos que cuentan historias, los datos convertidos en historias o los datos contados a través de la narrativa, de las historias. He hablado ya varias veces sobre data storytelling, pero si hay algo que puede convertir un mensaje en algo poderoso es el respaldo de los datos. Sabemos todos que son imprescindibles, sobre todo para una estrategia o para saber si aquello que estás realizando, ya sea con un producto, un servicio, la estrategia o un lanzamiento, los datos son imprescindibles para saber si lo estás haciendo bien, si no lo estás haciendo bien, por qué lo estás haciendo bien, por qué no lo estás haciendo bien, dónde, etcétera, etcétera. O en qué punto del customer journey o del viaje del cliente no estamos haciendo algo bien, alguna de las acciones no nos está funcionando y por qué. Pero ojo, porque no se trata de abrumar con cifras y gráficos sin almas. De hecho, el data storytelling, como he dicho en varias ocasiones, consiste en transformar datos complejos en historias comprensibles, que sean atractivas y sobre todo persuasivas. Infografías integrativas, dashboards visuales y narraciones basadas en métricas clave ayudan a que la información no solo informe, no solo sea pedagógica, no solo sea informativa, sino que emocione e influya en la toma de decisiones. Así que se trata de dar vida a los datos, construyendo relatos que expliquen tendencias, revelen insights, esas estadísticas, y permitan a las personas comprender mejor esa información que le estamos intentando transmitir. Ya no solo esa audiencia, sino cuando estás en una reunión con diferentes departamentos, no todo el mundo tiene por qué
saber sobre esos datos o entender esos datos. Entonces, para que el resto de departamentos de tu empresa puedan comprender, digerir y procesar esos datos, es mejor contarlo a través de narrativas. Los datos siempre han sido importantes, pero en 2025 ya estamos viendo cómo las empresas apuestan por presentarlos de forma más clara, más atractiva y también, ¿por qué no?, más emocional. La cuarta tendencia sobre storytelling en las empresas para 2025, e incluso me atrevo a decir para el 2026, es la autenticidad y transparencia como protagonistas del discurso y la narrativa de marca. Y sí, señores, señoras, ya no vale contar lo que crees que la gente quiere escuchar. Las audiencias buscan marcas auténticas, con valores claros y con una comunicación transparente. Todas las marcas prometen, pero piénsalo, ¿cuántas cumplen esa promesa? El público está cansadísimo, hasta el hastío de mensajes vacíos y sobre todo también está cansado, harto esa audiencia, ese público está harto de discursos comerciales que suenan prefabricados. En este 2025, insisto, y me atrevo a decir que en 2026 también, la autenticidad, la honestidad, esa transparencia son claves para que las marcas conecten con sus clientes y con su audiencia. Así que el storytelling en 2025 está marcado por relatos reales, sin filtros excesivos, sin esas ediciones que parece todo sumamente perfecto. No hace falta buscar esa perfección. La gente quiere autenticidad, quiere personas reales, donde los equipos, los clientes y el propósito de la marca son los verdaderos protagonistas. Las historias de éxito y los testimonios genuinos, por ejemplo, pesan más que cualquier campaña de marketing convencional y esto te lo puedo garantizar. Así que las empresas que apuestan por narrativas honestas, mostrando sus valores, su propósito y sobre todo también las historias reales de sus equipos y clientes, son las que generan mayor confianza y fidelización. Dos palabras que tienes que tatuarte. Confianza. Yo siempre pregunto, ostras, ¿cuánto cuesta ganar la confianza de un cliente? La verdad es que cuesta infinito, pero ¿cuánto cuesta perder la confianza de un cliente? Cuesta décimas de segundo. Y la confianza, chicos, chicas, o tú que me escuchas, la confianza es como el amor o la amistad. Ni se regala ni se da, se gana. Así que las audiencias valoran la imperfección genuina por encima de la perfección artificial. Quédate con esta frase. La audiencia, las personas, tus clientes, tu público objetivo valora mucho más la imperfección real, genuina, auténtica por encima de la perfección artificial. Así que sé real y sé humano, pero sobre todo sé tú mismo. Como decía Oscar Wilde, sé tú mismo, los demás papeles ya están elegidos. La quinta tendencia, en este caso sobre storytelling, es precisamente que las historias breves impactan en segundos y son las que van a perdurar. El storytelling de formato corto está prevaleciendo. Sabemos que vivimos en la era de la información, de la infoxicación. Tenemos solo en la parte presencial 8 segundos para captar la atención de una persona, luego ya es otra historia retenerla, pero tenemos esos 8 segundos según un estudio de Microsoft de hace poco, pero fijaos, tenemos solo 2-3 segundos en lo digital. En lo digital. Significa que en redes sociales vamos a golpe de scroll. Solo nos llama la atención aquello que sentimos que nos recuerda algo. Es decir, a ver, cuando nos llama algo la atención, normalmente es por un sabor, un olor, un aroma, una imagen, una voz en off, un subtítulo, pero hay una cosa que se llama en neurociencias acoplamiento neuronal. Ese acoplamiento neuronal es parte del storytelling, porque cuando utilizamos el storytelling, cuando utilizamos narrativas, cuando utilizamos una historia, siempre hay algún punto en el que nos sentimos identificados. Es decir, trasladamos nuestras propias experiencias a aquello que estamos viendo, escuchando o leyendo. Pero solo tenemos unos segundos. Por lo tanto, esas historias breves son las que perduran y son las que retienen la atención de ese cliente. Precisamente hablando de esa era de la inmediatez, las redes sociales han cambiado la forma en que los consumidores atraen, o sea, quedan atraídos por los contenidos. De hecho, ha cambiado en esta era digital y de la información e infoxicación, ese exceso de información, ese ruido que hace el marketing, han cambiado, las redes sociales han cambiado la forma en que consumimos los contenidos y las historias. Plataformas como TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts han demostrado que el contenido breve, directo y emocional
es el campeón, es el rey, es el que realmente gusta a la gente. Las redes sociales, de hecho, siguen moldeando la forma en que consumimos contenido y el storytelling no es la excepción. Las marcas deben condensar sus mensajes en microhistorias impactantes que enganchen desde el primer segundo y, sobre todo, dejen huella en pocos minutos. Porque si no captas la atención en los primeros segundos, como bien te decía, la perdiste siendo la crónica de una muerte anunciada. Y esto obliga a sintetizar el mensaje sin perder la esencia emocional, que aquí está el kit de la cuestión y la dificultad en hacer historias breves pero impactantes. Nos obliga a sintetizar, a aprender el poder de la reducción, pero dejando eso más sustancial. Es decir, sintetiza el mensaje, pero intenta no perder jamás la esencia emocional que mueve al espectador. La clave está en diseñar narrativas breves pero poderosas que enganchen desde el primer segundo. Y finalmente te traigo una sexta tendencia y es el storytelling interactivo, es decir, el poder de involucrar a la audiencia para que cuenten su historia. Aquí las marcas ya no solo cuentan historias, sino que invitan a su audiencia a ser parte de ellas. Encuestas en redes sociales, pero que sean a tiempo real, experiencias gamificadas en directo, juegos narrativos, decisiones narrativas que cambian el curso de la historia y contenido generado por los propios usuarios son clave en 2025 y más lo van a ser aún en 2026. Así que generar una conexión activa con el público es vital para sobrevivir una marca. La gente ya no quiere solo escuchar o ver ese contenido de esa marca que adoran. Quieren ser parte de ella, quieren ser parte de su historia, quieren ser parte de ese propósito mayor y normalmente viene dado por los valores de la marca. Así que la interacción no es solo un plus, es la base de un storytelling que fomenta la conexión y ese engagement, esa repercusión genuina. Cuando el espectador se convierte en protagonista, el impacto emocional se multiplica. Así que para ir terminando este capítulo extra de hoy, déjame decirte que el storytelling en 2025 es más humano, más tecnológico y más interactivo que nunca. Pero, Elia, ¿cómo que humano y tecnológico? Pues claro que sí. Una cosa no exime la otra, una cosa no está exenta de la otra. Todos utilizamos ChatGPT, o la mayoría, que por cierto nació ya ChatGPT, la nueva versión de OpenAI 4.5, y es apabullante. No sé si la habéis trasteado ya, pero os lo recomiendo. Y ahí esa tecnología cada vez es un poquito más humana, pero de momento nos sigue necesitando. Así que nuestros dejes, nuestras pequeñas imperfecciones, nuestras coletillas, nuestras muletillas también siguen siendo parte de esa diferenciación con la tecnología. Y en 2026 estas tendencias se van a potenciar, créeme. No se trata solo de contar historias, sino de hacer que la audiencia las viva, las sienta y sobre todo, a ver si eres capaz de hacer que las hagas suyas. Las empresas que sepan adaptarse a estas tendencias, estoy convencida de que lograrán diferenciarse en un mercado saturadísimo, generando conexiones mucho más profundas y auténticas, más reales, más honestas con sus clientes. Y aunque parece una frase cliché, siento decirte que es la verdad. Diferenciarse y humanizarse o morir. Así que diferénciate y humanízate o eres la crónica de una muerte anunciada. Bien, llegamos al final de este capítulo extra donde te hablo de las tendencias de storytelling para empresas, aunque si me has escuchado seguramente te darás cuenta de que hay una parte que también puedes utilizar e implementar siendo una marca personal o incluso siendo un emprendedor. Pero sobre todo estaba enfocado un poco a las empresas y a los líderes de mercado, a esos CEOs, a esos directivos, que tienen que tener en cuenta todas estas tendencias a la hora de tomar decisiones. Así que espero que este contenido te haya resultado interesante y de valor. Me encantaría que me contaras cuál de estas tendencias crees que tendrá un mayor impacto en tu marca o en tu negocio o incluso en tu sector este año. Así que te leo en los comentarios y nos escuchamos en el próximo capítulo de mi podcast Maldita Narrativa, donde las historias son nuestras protagonistas. Un beso a todos.